Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Conspiranoica. Después de este largo puente de diciembre, empezamos nuevamente a la carga. El vídeo de hoy tratará sobre la crisis económica, dentro de los temas de actualidad, aunque perfectamente este vídeo podía ir a la lista de Somos Esclavos. Bueno, yo considero que la crisis económica es un síntoma y no una enfermedad en sí misma. Es decir, es como la fiebre. La fiebre es un síntoma de una enfermedad más profunda, de algo más grave. Digamos, tú cuando tienes gripe, cuando tienes una infección grave, o un cáncer, o una intoxicación, o una insolación, tienes fiebre, como un síntoma más de otros varios síntomas. Porque la fiebre es como un mecanismo de respuesta rápida del cuerpo ante cualquier infección, ¿no? Para evitar que ese virus, o ese germen, o esa bacteria vaya más rápido. Aumenta la temperatura y frena su metabolismo. Pero eso puede ser también provocado por otras cosas como una insolación, una intoxicación, ¿no? Es un síntoma de algo. Pues yo considero que la crisis económica es un síntoma de una crisis aún más profunda, una crisis de valores, una crisis social, económica y ecológica, que, sin embargo, queda socavada y no se habla de ella, ¿no? Aunque todo el mundo aparentemente la ve. La crisis económica es una especie de punta del iceberg, que es una parte visible, pero que el iceberg grande está abajo, sumergido. Trata de una crisis de valores humanos, de valores que nos hacen seres humanos y nos dejan de ser animales. O sea, ahora mismo vivimos una sociedad que podríamos comparar, ya comparado en otras ocasiones, como una granja de cerdos. Una gran granja de esclavos o de cerdos que solo buscan tener la barriga caliente, en el aquí y el ahora. No les importa pensamientos más elevados, ni el futuro, ni las generaciones futuras, ni el respeto a sus antepasados. Es una generación que ha sido adoctrinada, tanto por la escuela como por la televisión, en el carpe diem, en, digamos, el narcisismo, el hedonismo, el materialismo, sobre todo en el interés propio. En el interés propio y sobre todo monetario, materialista. O sea, en el vivir ahora, el famoseo y tal. Pero que eso no es algo de ahora, que si esto lleva varias décadas dándose. Desde la ruta del bacalao, desde los años 90 y su telebasura, podríamos decir, de esos lodos, estos polvos, ¿no? Que honra al famoseo, a la estupidez, a la idiotez, y nada, al materialismo, al vive ahora. Por ejemplo, un ejemplo de esta sociedad de cerdos. Si veis la televisión, yo la veo escasamente, porque no la tengo en mi casa, pues cuando ves la televisión ves que hay innumerables programas de cocina, de comida, de cocinar, de comer, de un instinto básico bajo, el de llenarse la panza, de disfrutar del momento, y un hedonismo que se falta de la gastronomía como algo cultural a un simple hedonismo de disfrutar de la vida y de comer, ingerir, para tener un poco de placer, entre comillas. Cuando toda esta comida, sabemos que la mayoría es comida, como hemos visto en nuestros vídeos, completamente basura y artificial. Eso es un ejemplo, ¿no? De cómo esta sociedad de cerdo, de vivir ahora, de tener siempre la barriga llena, de estoy yo caliente, ríase la gente, ¿no? Del aquí y el ahora, del hedonismo, del narcisismo, de no pensar en comunidad, de no pensar en el respeto a los demás, no pensar en qué mundo le vamos a dejar a nuestros descendientes. Una sociedad que ya no tiene esos valores humanos trascendentales que realmente nos dan sus humanos, como el coraje, el esfuerzo, el desinterés, la cooperación, la ayuda, la humildad, ya están dados de baja y están enterrados en una losa de polvo, ¿no? Esos grandes valores clásicos que tanto los griegos como los romanos los cultivaron, pues tenemos que volver a desempolvarlos para ponerlos en lustre y ver que estos son los valores del ser humano, el valor, el coraje, lo trascendental, que no tiene que por qué ser algo religioso ni laico, es una cuestión humana, no importa si eres religioso o laico. O sea, el valor, el esfuerzo, las cosas bien hechas, el valor por lo bien realizado, por el apoyo mutuo, por la ayuda, por el desinterés, eso es algo que realmente nos hace humanos. La solidaridad, el compañerismo, la cooperación, esos son los valores humanos. Lo que no son humanos es el valor de la granja de cerdos, del comer, engullir, estar yo caliente,
No me importa si en la calle la gente se está muriendo de hambre o la tiran a sus casas, y yo centrarme en mi interés propio, además un interés monetario. Yo creo que debemos luchar contra eso, porque esos bajos instintos, como el sexo y la violencia, están muy instigados por las élites para corromperlos. Siempre hablamos de la corrupción de las élites, de los políticos, pero nunca hablamos de la corrupción del pueblo, de la gente común, de cómo nos han corrompido con nuestros valores, con el abuso de las drogas, legales o ilegales, como puede ser los azúcares refinados o el alcohol o el tabaco, cómo nos corrompemos con esas drogas para evitar ver la realidad que tenemos. Pero drogas puede ser también los videojuegos, como una droga más para evadirnos de esta realidad y pensar en nosotros y no en los demás ni el daño que hacemos en nuestro día a día, ¿no? En este ejemplo de la crisis económica como síntoma, me gustaría hacer una relación, por ejemplo, con Alemania. Ahí en Alemania es culturalmente muy diferente a España, para bien o para mal, también tiene sus cosas malas, pero como cosas buenas tiene que el concepto corrupción es tabú. Allí, cualquier persona, un político, por el simple hecho de haber copiado unas páginas de su tesis doctoral, no es que lo expulsen, es que él mismo dimite por la vergüenza ajena que le provoque que todos sus congéneres sepan que ahí se ha corrompido, ¿no? Es algo tabú, no solo porque cuestión de la ley que se aplica a rajatabla con cualquier corrupto le cae todo el peso de la ley, sino que genera una vergüenza social y de que nadie ya quiere ser tu compañero ni tu socio porque no eres una persona de fiar, ¿no? Es decir, eso genera un sistema sociales muy juntos, muy cohesionados, de mucha fuerza, ¿no? De saber que tu compañero y tú estáis luchando por un bien común social y de comunidad más grande y que el esfuerzo por el trabajo bien hecho, ¿no? Sin embargo, eso, en estas sociedades más latinas, poco a poco ha sido socavado y destruido ampliamente, ¿no? Y todo el mundo busca la corrupción, y sobre todo, en el ejemplo que nos dan las televisiones con las élites políticas, lo corruptas que son, ¿no? Empresariales, etcétera, ¿no? Y creo que eso genera esta destrucción económica actual en comparación con otras economías más estables como la del norte de Europa, ¿no? Que eso es un ejemplo, ¿no? De por qué considero la crisis económica como un síntoma, como una fiebre. Algo que viene que debajo de esas crisis económicas hay crisis más profundas, culturales, sociales, ecológicas, etcétera, y que cuando se dan, la crisis económica es el primer síntoma. Una crisis económica que, digamos, lleva 6 años, que empezó con este boom inmobiliario. Bueno, muchos me diréis, la crisis es una estafa. La crisis está hecha por las élites. El dinero deuda, la subprime, etcétera. Sí, es una estafa. Pero para que haya una estafa, tiene que haber un estafador y un estafado. Y como ocurre en la estafa de muchas estafas conocidas, ¿no? Como podemos ver, cómo al estafador se le engaña, se le atrae. Al estafado se le atrae buscando sus instintos más bajos, como puede ser la avaricia, para que intente conseguir un beneficio económico extra a costa de otras personas, ¿no? Entonces, claro, la persona es engañada, pero porque se han atraído sus bajos instintos para engañarla. Entonces podemos ver cómo mucha gente cayó en esta trampa de la burbuja inmobiliaria y cómo ahora, queriendo buscarse un beneficio económico rápido, ha sido su ruina y ese dinero ha ido a parar a otros estafadores mucho más inteligentes que ellos y mucho más poderosos. Y eso es si hubiera habido en esta sociedad una fortaleza mayor para no caer en esa burbuja inmobiliaria, en esa destrucción del patrimonio, del campo, de los costas, etcétera, en esa burbuja inmobiliaria, si no hemos caído en esos cantos de sirena materialistas, quizá nuestra economía no se hubiera resentido tanto. Todos tendremos que vivir nuestra mea culpa por este catástrofe económico en el que vivimos, ¿no? Y no solo echar la culpa a los políticos y a los empresarios y a los banqueros. También nosotros fuimos débiles y nos dijimos corromper por el amor al dinero y por otras sensaciones de poder de que éramos más de lo que realmente éramos, ¿no? Y tendremos que recuperar la humildad y el valor y el coraje para afrontar esta realidad y volver a trabajar en conjunto para superar y sobrevivir a este desastre, ¿no? Sin esos valores es imposible superar esta crisis económica, por muchos reformismos,
políticos, muchos reformismos económicos. Si nosotros mismos no somos capaces de agruparnos y solucionar nuestros problemas individuales y a nivel de comunidad cercana o local, raramente conseguiremos que un milagro tercero o un nuevo partido político nos saque de este embrollo. Por eso quiero decir que la economía es como un espejo de la sociedad. Una economía que igual como la japonesa o la alemana, por ejemplo, Japón ha sufrido un gran mazazo económico con el tsunami, con Fukushima, pero sin embargo, debido a su cohesión social y su esmero por el honor y el trabajo bien hecho, están superando esta situación económica, ¿no? Sin embargo, nosotros no levantaremos cabeza, sobre todo porque detrás hay unos valores sociales totalmente corrompidos y roídos, ¿no? También quiere decir que para estos valores se han perdido mucho con el pan y circo. En el Imperio Romano se llamaba pan y circo en el sentido de cuando había un llamamiento para que fueran al teatro romano, al circo romano, mejor dicho, para ver gladiadores matándose entre ellos o algún cristiano devorado por un león, se les daba a la entrada panes al populacho, para que no tuvieran que preocuparse ni de proporcionar su propia comida. Ya les daban espectáculo y comida gratis, a costa de vocear en apoyo de algún César o algún caudillo, ¿no? Bueno, pues actualmente tenemos mucho pan y mucho circo. Circo, no hace falta que os diga yo qué circos bebemos. Desde el fútbol, desde el telediario, desde la televisión y sin dejar de ver las teleseries o los videojuegos. Como circos modernos para evadirnos de la realidad y no pensar en el malestar social o lo malo que le está pasando a la gente a nuestro alrededor. Luego el pan. Antes eran barras de pan, ahora pues son subvenciones, rentas básicas, etcétera, ¿no? Cosas que para intentarnos que nos calcemos la cabeza e intentar, si no podemos tener un trabajo asalariado, que tampoco es la solución, pues mercadillo de trueque, monedas sociales que nos puedan dar un poco salida económica, social o en conjunto a esta situación, sino esperar que nos den una subvención o una renta básica, pero intentar continuar con nuestro individualismo y nuestro consumismo cotidiano, ¿no? En fin, también tenemos que ver que este pan y circo, cuando Roma cayó, se hundió en sí misma, esta Roma que duró 1000 años, también por estos fin de sus valores sociales se derrumbó y este populacho que vivía del pan y circo murió de hambre, la mayoría, porque no sabía ni fabricar su propio pan, sobre todo porque era una sociedad que se basaba en el trabajo esclavo de otros pueblos conquistados. Cuando lo dejaron de tener a estos esclavos, o estos pueblos esclavos se rebelaron, no sabían cómo automantenerse. Eso nos da que pensar, ¿no? Cuando somos gente de este imperio romano que está empezando a colapsar. En fin, también por eso quería solo esta pequeña reflexión sobre que la crisis económica o esta estafa económica que estamos viviendo es solo un síntoma de algo más grave. Y por eso os recomiendo leer a los clásicos, Cicerón, Epicteto, Epicurio, etc. Clásicos que presentaban un esquema de vida diferente, de autosuperación, de coherencia con nuestra mentalidad, de evitar hacer el mal ajeno y saber nuestros errores y nuestros valores para poder reducir unos y ampliar otros. En fin, si queréis dejadme algún comentario, ahí me lo podéis dejar en el vídeo. También, si os ha gustado, le dais a me gusta, os suscribís al canal, etcétera. En fin, un saludo y nos vemos por el camino del conocimiento.